Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, noche de libros, toca. Nos hacemos un paréntesis, aflojamos un poquito después de esta maratón de líos, de candidaturas, de frentes, de coyuntura pura y dura, y nos tomamos ese lugar, ese tiempo de reflexión a través de la lectura. Ustedes saben, muchos de ustedes, buenas lectoras, les interesa. No es fácil leer en un momento y en un tiempo atravesado por la inmediatez, por la cantidad de redes sociales, por el teléfono. A mí, en lo personal, me cuesta concentrarme. De hecho, hoy quiero hablar de un libro que lo estoy en este momento leyendo, porque lo inicié, me parece apasionante, pero las interrupciones de lo cotidiano me lo dejaron en la cuneta ya 2 veces. Espero poder terminarlo. Se los voy a adelantar hoy. Y también Rodrigo, por supuesto, va a hablar de sus textos, de sus libros favoritos, de lo que le gusta. Y entonces trataremos de hacer un compendio. Lo mío hoy va por autores extranjeros. Eh, Uno muy histórico y el otro ficcionado, pero concatenado con una realidad bastante dura. En un minuto, aquí, en Contragolpe, hoy, libros. Me siento cómodo y realizado como persona porque puedo decir, sí, terminé secundario. Es como un aval, el hecho de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Quiero que el yo te amo ahora sea yo te amo. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, hospitalidad, atractivos y los sabores más atrapantes. Conectá con nuestras raíces, relájate con las aguas termales. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, como les decíamos entonces, Noche de Libros. Yo quería arrancar, voy a mostrarle a cámara este libro que se llama Una salida honrosa, de un autor francés que se llama Éric Bouillard. Lo edita Tusquets, entiendo que en Argentina va a estar, si es que ya no está. Es de reciente aparición. Yo lo compré en España, en Madrid, concretamente en la Feria del Libro, paréntesis, un paseo muy apetecible porque la Feria del Libro en España y en Madrid en particular se hace en el Parque del Retiro, que es como el gran pulmón del centro madrileño, ¿no? Y entonces son una cantidad infinita de casetas, hay como 300 casetas de las editoriales, van autores, como en toda la Feria del Libro del mundo, ¿no?, a firmar. Y este estaba teniendo un recorrido muy bueno. Yo había leído una recomendación de alguien que sigo con mucha atención, que se llama Enric Juliana, que es un periodista, es el jefe de editores de La Vanguardia de Barcelona, asentado él en Madrid, y había armado una crítica, me llamó la atención, lo compré, lo estoy leyendo. El libro va, lo digo sin spoilear o spoileando lo mínimo, de lo que es la retirada del ejército francés de Francia, de la península de Indochina, en la década del 50, concretamente de Vietnam, ¿no? No sé, Rodrigo, vos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, interesado por lo que contabas de esta idea que además en el título ya habla y mucho, ¿no? La idea de la salida honrosa. Sí, ¿no?
Que es bastante decadente la salida, por cierto, porque, bueno, Francia, que ocupa la península de Indochina muchos años en su expansión imperial, como tuvieron muchos países de Europa, no me estoy ensañando con Francia en particular, deja un reguero de violaciones, de violaciones a los derechos humanos, de colonizaciones indiscriminadas. Allí se daba particularmente una guerra por el caucho, ¿no? Que era algo muy importante para la industria de posguerra francesa también. Y nos permite, de alguna manera, resaltar lo heroico del pueblo vietnamita. Yo estuve en Vietnam hace ya unos años y me quedó la impresión, y es fácil de reconocer para los que nos interesan las cuestiones sociales, la capacidad de un pueblo distinto. Es decir, pese a que es una cultura completamente diferente, pese a no entender nada del idioma, sin embargo uno respira un ambiente de dignidad, de heroísmo, que no puede ser de otra manera, porque el pueblo vietnamita, con su líder Ho Chi Minh, que es nuestro San Martín, para que entendamos, porque acá uno podría caer en ese error de, bueno, un líder comunista, no, un líder nacionalista, que por supuesto se valió de la confrontación este-oeste, es decir, del conflicto Unión Soviética-Estados Unidos, para sacar partido y lograr la verdadera independencia de Vietnam. Es decir, hasta por ejemplo, los vietnamitas, no digo que odian a los chinos, pero casi. Sin embargo, China algo colaboró, son fronterizos de China. Es decir, Ho Chi Minh se valió de todas las herramientas que tenía a mano. Primero para derrotar a los franceses, que en este libro Una salida honrosa lo cuenta muy bien. Y después para derrotar a los norteamericanos, que habían encontrado un alcahuete de turno en el Vietnam del Sur, en Saigón concretamente, para que les haga el aguante en la lucha contra el comunismo, ¿no? Estamos hablando de la Guerra Fría, del corazón de la Guerra Fría. Y entonces, en Una salida honrosa, Vuillard te muestra una pintura, un fresco también, de la partidocracia francesa, de la clase política francesa, de los debates que estaban teniendo lugar en el Parlamento francés mientras Francia preparaba su retirada, ¿no? Insisto, un retrato de época, una pintura, a los que les interese la historia, a los que les interese ese lugar del mundo tan atractivo, tan colorido que es la península de Indochina, ¿no? La península de Indochina es más que Vietnam, es Tailandia, es Camboya, es Laos, pero bueno, el corazón es Vietnam y el conflicto ese que, insisto, tuvo en Ho Chi Minh, bueno, un guerrero que quedará por siempre en la historia, ¿no? Porque una cosa es expulsar a un imperio, pero otra cosa es expulsar a dos imperios, ¿no? Y él lo consiguió, de alguna manera. Muy querido acá en la militancia sesentista. Me imagino. Argentina, con un apodo cálido que era el del tío Jo, ¿no? El tío Jo, el camarada Jo. El camarada, el tío Jo. Pensaba en esa Francia y pensaba en la Francia que tenemos más presente, que es la posterior a las tragedias también en el norte de África, y también la Francia imperial en el continente americano, digo, que anduvo por Nueva Orleans, que anduvo por el sur de Estados Unidos, la Francia imperial que también estuvo aquí en el norte de nuestro continente, particularmente en lo que es la Guyana francesa, digo, Francia con esos tentáculos donde en definitiva no hacían otra cosa que oxigenar a un país que iba a pérdida. Y bien dijiste, no es ensañarse con Francia, es un proceso que vieron todas las naciones europeas. Bélgica hizo otro tanto en África, los portugueses, bueno, cátedra de larga tradición sobre el tema. España, que aún sigue teniendo algún que otro conflicto en el norte, ya casi a la baja, pero digo que tuvo grandes conflictos en el norte de África. Y para que hablábamos días pasados de la guerra civil, digo, Franco arranca precisamente su derrotero. Como un hombre del norte. Primero de Canarias, Exacto. pasa por Melilla, por Exacto. Ceuta, seguro. Sí, todavía, bueno, por supuesto. Los resabios imperiales
en Europa uno los ve, es decir, todos han sido potencias expansionistas, imperios caídos en desgracia, en decadencia, pero bueno, digo, quedan incluso intraestados europeos, porque Gibraltar el Peñón es una ocupación inglesa en el sur de España, punto. Y Ceuta y Melilla son dos ciudades españolas, pero en territorio africano, claramente. Y Canarias, digo, Canarias, ¿qué tiene de España? Más allá de que, bueno, hoy hay una cultura, y sí, pero digo, está pegado a Marruecos. Eso está muy presente. E insisto, lo que tiene Enrique Vuillard es, primero, una pluma muy cuidada y una instalación de época, ¿no? Y yo, si querés, paso a mi segundo libro, que ya lo muestro ahora, y después te dejo para que presentes tu texto. Me voy a algo que no tiene nada que ver, que es un autor mexicano que se llama Guillermo Arriaga, que hay una película muy famosa y bastante taquillera, para mí una gran película, que es Amores Perros, pero que esa película tiene un libro que es Amores Perros, escrita por Guillermo Arriaga, este autor mexicano, que una vez más también tiene esa virtud, primero desde el minuto cero, posee la capacidad de atraparte en el texto, cosa que no es fácil, ¿eh? O sea, a veces los libros, no sé si te pasa a vos, entras al libro, es difícil de acomodarse, después en el ecuador del relato entrás, se vuelve a caer o no se cae, pero digo, es difícil ese libro que de punta a punta te absorbe, ¿no? No es una... Es que los libros están ahí, ¿no? Digo, uno se encariña, no se encariña, los lleva, los traslada, los tiene con uno, hasta dialoga con ellos. Muchas veces te disparan ir a buscar algún otro texto que en algún momento tuviste en tu cabeza, o tuviste trabajando, o te dispara a ir a comprar otro texto, porque decís, no, me falta este, porque hay un anclaje. Es decir, el libro a veces te pide un tiempo, el propio libro. Sí, en el caso de estos libros que son más, vos ya decías bien, este no es un libro eminentemente político, No, este es un libro claramente, que habla más de la condición humana. Total. Lo que pasa es que en este caso voy a mostrarlo, se llama El Salvaje, Guillermo Arriaga, insisto, es un tocho, hay que tener ganas de leerlo, pero digo, para desalentar a quien quiera un texto rápido, vamos a ir rápido, son casi 700 páginas este libro, ¿no? Ahora, dicho esto, les puedo prometer, como decía Adolfo Suárez, puedo prometer y prometo. Les puedo prometer que desde la página 1 a las casi 700 no lo dejas más, ¿no? Y es básicamente un conflicto que nace en el seno de una familia trabajadora, de clases medias, de recursos justos, donde uno de los hermanos, son dos hermanos, entra en disputa con otra bandita del barrio, que le permite a Arriaga un poco hacer un fresco de la sociedad mexicana, de la corrupción política, de la corrupción policial, del tráfico de drogas, de la actuación de la policía. Es, insisto, un texto, un retrato de sociedad muy intenso y muy dramático y por momentos espeluznantes, ¿no? Porque el autor no ahorra sangre, no ahorra crimen, no ahorra situaciones muy desgarradoras, que bueno, como cualquiera de todas estas adjetivaciones que acabo de dar, son morbosas, ¿no? Si te atrapan, esa cosa que te atrapa y a su vez también te genera rechazo, pero bueno, así es el morbo, ¿no? Ahora, por lo que está diciendo, desde el hecho puntual, desde el hecho pequeño, de esa cuestión casi microscópica que es una familia en México, en una localidad de clase es media, en el DF en este caso. la anonimia, Sí. Bueno, en el DF con más razón, que la anonimia es enorme, ¿no? Porque el DF es un Tremenda, monstruo. Mostrar un fresco de época de todo el proceso político que encierra México y de todo lo que aún hoy pervive en México. Porque digo, México, alguno dirá, bueno, pero hubo alternancia con el PAN, hay alternancia con el PRD, si ya no ahora es el PRI Morena, solo, ¿no? ahora el Morena.
Pero Paréntesis, sin que me dicen que le está yendo muy bien en las encuestas, que es muy probable que el Morena revalide cuando agote mandato. Cuauhtémoc. Sí, sí. Eso me dicen, pero Bien. veremos, falta todavía. Falta. Contame vos, ¿qué trajiste? Pero no, me interesaba esto de perdón. decir... No, Perdón. pero digo, es interesante cómo todo ese proceso político de la alternancia que llegó desde el PAN, y acá vuelve a escena Jaime Durán Barba, que fue uno de los grandes artífices de aquella elección del PAN, Gran conocedor de la política mexicana. gran conocedor de la política mexicana, y gran artífice de ese cambio de época Sí. después de 70 años de continuidad del PRI. Me interesa pensar que, sin embargo, las cosas por abajo parecerían no cambiar. Es decir, estas corruptelas, estas cuestiones mínimas Correcto. de los procesos políticos. No, seguro. Ahí, en el tenés libro- un fresco de época sociológico. En el libro lo constatás, te quiero decir que no cambió nada. Bueno, estamos transitando Contame. los 40 años de continuidad democrática, que se van a cumplir en diciembre y que particularmente tiene su disparador el 30 de octubre, pero puntualmente en el diciembre del 2023 se va a cumplir 40 años de la asunción de Alfonsín y también 40 años de una decisión que es un parteaguas en la historia argentina, que es la decisión de Alfonsín. Yo creo que la principal en términos del cambio de la matriz cultural argentina, que es poner al Estado y poner el compromiso del Estado en la investigación de qué había pasado con los detenidos y los desaparecidos. Esto que parece tan natural y que parece ser que hubiera sido un producto que se compró en la góndola de la democracia, fue una decisión que fue un antes y un después, un parteaguas en la historia argentina, y sin ir más lejos demandó un enorme debate, porque particularmente no todas las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo en ese momento. En general, ni los organismos de derechos humanos, salvo la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ni las fuerzas políticas opositoras estuvieron de acuerdo con la conformación de una comisión que investigara la desaparición de personas en los términos en que la planteaba Raúl Alfonsín. El planteo del peronismo centralmente, recordemos el peronismo en el 83, después de la derrota electoral de Luder, había sido el de una comisión parlamentaria de investigación. Paradoja de la vuelta de la historia, el vicepresidente de la bancada justicialista, por ejemplo, en la Cámara de Diputados de la Nación, era un hombre que había sido el jefe de la AAA en Bahía Blanca, Fito Ponce. Fito Ponce. ¿No era un hombre también de la UOCRA? No, era de los que bajaban granos. El término no lo tengo fino. Sí, el gremio. El gremio es un gremio muy pequeño que tenía que ver con el puerto de Bahía Blanca y él pertenecía a ese gremio. Un gremio muy chiquito, que es un gremio de los... Sí, de los que trabajan Sí, en pero los... no eran trabajadores portuarios tampoco. Entiendo. Eran unos trabajadores que tenían un trabajo... Hubiera jurado que estaba vinculado a la UOCRA seccional Bahía Blanca, pero bueno. Es probable que tuviera alianzas. memoria me- Hay los dos hombres fuertes de Lorenzo Miguel en la provincia de Buenos Aires, eran el hombre de Mar del Plata, que era Diego Ibáñez, hombre del SUPE, petrolero, y Fito Ponce, que era el hombre de Bahía Blanca, el hombre fuerte de este gremio de los granos, pero centralmente el secretario general de la CGT Bahía Blanca y el hombre fuerte del peronismo y de las 62 organizaciones de la provincia que le dieron sustento a Lorenzo Miguel y las 62 Lorenzo organizaciones. Mariano Miguel. Lorenzo Mariano Miguel, hombre de la ciudad de Buenos Aires, el barrio porteño de Matadero. La anécdota no va por este lado, si bien el cuento de por qué desde la Casa de Gobierno no se quería una comisión de investigación parlamentaria. Primero, vamos a decir algo en favor del presidente en ese momento. El presidente había sido legislador. Claro. Raúl Alfonsín fue diputado nacional entre 63 y 66. Primero provincial, en la época de Frondizi. Había sido 58-62 en la provincia después, diputado y había sido nacional. 63-66 a nivel nacional. Alfonsín conocía los tiempos parlamentarios y sabía que este tipo de investigaciones, que era investigar algo muy puntual, que demandaba una respuesta porque sus madres estaban en la puerta reclamando y sus familiares estaban en la puerta reclamando, demandaba una respuesta de características mucho más inmediatas que las que podía dar una comisión parlamentaria, donde el debate político se iba a comer la investigación. Correcto. Alfonsín tomó una decisión histórica, reitero. ¿Y por qué digo histórica? No solo por estos datos que traje, sino además porque a nivel global nunca había habido un proceso de estas características, nunca había habido una comisión de estas características. Cuando arrancó el juicio, muchos hablaron de un nuevo Nuremberg, porque alguna idea de un juicio contra comandantes de la muerte había habido. Sin embargo, no es lo mismo. Pero bueno,
Algo intentó anclarse en la historia y decir, el juicio de las juntas es un nuevo Nuremberg. Sin embargo, en el caso de las comisiones, y de esta comisión puntual, es la primera a nivel global. A partir de ahí se comienzan a constituir comisiones de la verdad, muchas de ellas en Latinoamérica. No había habido nunca, hasta hace 40 años, comisiones de estas características. Pero estas comisiones, y particularmente la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, tiene una historia. Y la historia la contó un gran investigador que se llama Emilio Krenzel. La contó hace ya algunos años. Este libro debe tener... Esta es una investigación académica primero, que devino en este libro que se llama La historia política del nunca más. Inteligentemente, Emilio toma... Y la editorial Siglo XXI toma el nombre del nunca más para disparar la historia política en definitiva, de cómo se armó el libro, de cómo se armó la investigación, pero en definitiva no deja de ser la historia de mucho más que el informe CONADEP, la historia de la CONADEP en sí, de la comisión como tal. Y lo que sí quería rescatar en torno a esto es que esto arranca en el mismo diciembre del 83. La decisión y la resolución adoptada por el presidente, la ley, no es solo la decisión fuerte de derogar la autoamnistía, cosa que había prometido en campaña. Te iba a decir eso, me lo sacaste de... Había un contrato moral, tácito, ético, social, todos los adjetivos podemos poner, pero digo, muy fuerte de Alfonsín. Yo creo que me parece que lo catapulta a Alfonsín hacia la presidencia es precisamente la denuncia del pacto militar sindical, que entre otras cosas envolvía la autoamnistía, ese pacto militar sindical. Es decir, el sindicalismo peronista le iba a hacer la vista gorda, probablemente, a la dictadura. Entonces me parece que ese contrato de Alfonsín con la sociedad también empuja a llevar adelante estos juicios, me parece, ¿no? Sí, y ahí es interesante lo que decís a propósito del término autoamnistía. Primero porque la ley fue presentada como una ley de pacificación, una ley de amnistía. La de Viñones, decís vos. Claro, una ley que 3-4 meses largos de anuncio hasta que en un momento la pudieron soltar. Y cuando la sueltan queda en claro algo. La ley comenzaba el 25 de mayo de 1973. Comenzaba con la asunción de Héctor Cámpora. Vos le hacías el favor también a el conflicto intraperonismo, ¿no? Es decir, entre la AAA y Montoneros. Exacto. ¿No? Digo, exacto. Iba a quedar indultado. Porque, recordemos, con Alfonsín, Firmenich va preso. Bueno, acá hay un tema, y es medular lo que planteás. En la derogación, cuando comienza el orden de Alfonsín de ordenar los juicios, se inician a las cúpulas guerrilleras también. Claro. Vaca Narvaja queda en el exilio, Perdía queda en el exilio. Vaca Narvaja y Perdía vuelven con Menem presidente a la Argentina. Sí, vuelven amnistiados, digamos, indultados. Entre comillas. Bueno, pues yo digo... Indultados entre comillas. Firmenich sale en la última tanda, paradojas de la vuelta de la historia. Pero Firmenich va de voto con Alfonsín. Sí. O sea, cae en Brasil preso. Sí, cae preso. Y es extraditado. Cae preso y viene a la Argentina. Que te digo una cosa, yo, sinceramente, si querés es un debate político que lo podemos abrir, le hubiera hecho muy bien a la Argentina continuar con ese rumbo. Es decir, esos sectores violentos que se alzaron contra la democracia, porque este es el punto central acá, se alzaron contra un gobierno constituido legalmente, hicieron mucho daño. Y hay una responsabilidad política que no se discutió todavía en la Argentina, completamente. Yo sé que esto va a traer un montón de problemas, por un lado no se discutió, animadversiones, ¿no? Digo, por un lado no se discutió, y por otro lado tampoco aparecieron actores que pidieran las disculpas del caso. Digo, el caso arquetípico es el asesinato de Rucci. El hombre que era un hijo para Perón, el hombre que era el secretario general, el frontman de... Alguno va a decir, bueno, pero era un hombre de Lorenzo. Sí, está bien, de lo que fuese. Era el secretario general de la CGT, el hombre que se había atrevido y se había permitido debatir con Agustín Tosco, desde esta cosa de debate entre la CGT que podría histórico decirse, debate televisivo. Histórico debate televisivo, claro. Nuestro primer debate televisivo. La Argentina no había tenido debates televisivos. Recién vivimos un debate televisivo a mediados de los 80, ya en democracia con Caputo Sadi. Exacto. Que creo que alguna vez hemos conversado. No se vaya por las nubes de Úbeda. Creo que en alguna oportunidad lo conversamos acá, pero otro día lo conversamos. Lo que digo es, y me parece no menor, Rucci se había dado esa oportunidad de tener un diálogo
con los sectores de lo que sería el clasismo, la CGT de los argentinos en su momento, aquellos sectores Sí, que eran no. antiburocráticos de la representación de La gente los que había hecho trabajadores. el Cordobazo. La gente que había hecho Cordobazo, centralmente la figura de Agustín Tosco, desde luego. Ahora digo, a ese tipo que había abierto canales de diálogo y se había permitido debatir en los términos en que pudo, Montoneros lo ordenó asesinar y lo ejecutó. Sí, sí. Que hay, vos sabés que hay un capítulo también pendiente donde se busca saber si Montoneros no se apoyó en cierta infraestructura de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. En ese momento, si la memoria no me traiciona, todavía en cabeza de Oscar Videgain. Bueno, se habla de la participación de algunos cuadros que eran por eso. empleados públicos y Porque que tenían eso cambiaría el uso de mucho. automóviles oficiales. Sí, pero eso cambiaría mucho la tipología del delito. Sí, porque eso lo haría Terrorismo de imprescriptible. Estado. Claro, lo haría imprescriptible. Sí, sí, Pero sí. bueno, yo sé que esto va a generar puteadas de gente que... Pero bueno, en fin, las Muchachos, cosas... pero la violencia está ahí. las La violencia, cosas- los errores los cometieron las cosas ellos. son como son. Nosotros lo estamos analizando 40 años más tarde. En este 50, caso 50. 50, en este exacto. caso 50 el hecho, pero digo, con la certeza de que fue un atentado y un asesinato en democracia. Sí, es sí. decir, atentaron contra la democracia. Lo mismo el copamiento de Azul, lo mismo Formosa. Exacto. Digo, Que acá puso hubo además- errores gruesos Sí. de la guerrilla en torno al sistema democrático. No, que terminan jugando, Viejo bueno. acelerando la contradicción, para lo que después viene, que es un golpe de Estado horrible, espantoso, y el esto- más trágico de la historia Y esto quiero que argentina. quede más que claro, no pretende ser una división No. o una defensa Todo en torno lo al contrario. loperreguismo o en torno No, todo lo a contrario. la cúpula. Esto no es teoría de los dos demonios, No, no, para no, nada. para nada. Pero es una cuestión objetiva. Acá hasta el 25 de mayo del 73 hubo una Argentina, que era la Argentina de la dictadura, con Lanuse en el final, debemos decir, con una salida bastante acordada. El dato central es la vuelta de Perón. Sin embargo, hubo un momento que no cliquearon, ¿viste? Un momento donde las organizaciones parecieron no entender. Nos echan, ¿eh? Nos echan, bueno. Sí, no tenemos que ir, lamentablemente. La historia política del nunca más. Entonces, mostralo si querés. Libro una del vez más y nos amigo vamos. Emilio Krenzel, más que recomendable en estos 40 años de transición democrática. Se van a enterar de muchas cosas, entre ellas una no menor. Adolfo Pérez Esquivel era el candidato a presidir la CONADEP, no Ernesto Sábato. Buen dato. Señores, señoras, gracias por acompañarnos como todos los sábados. Chau, hasta el sábado que viene.